Bueno, seguimos en este tercer bloque de la tutoría correspondiente al tema de Estado, a esta tutoría introductoria al tema de Estado. En el bloque anterior estábamos diciendo que la estatidad, o sea, la condición de ser Estado es una cuestión de grado, y justamente ¿por qué? Porque la estatidad y la condición de ser Estado se verifica a través de la adquisición de los 4 atributos que mencionamos en el bloque anterior y que vamos a profundizar, a explicar un poco más en este bloque. El primer atributo que reconocemos es el de externalizar su poder. ¿Qué significa que el Estado sea capaz de externalizar su poder? Bueno, tiene que ver con el reconocimiento de la soberanía nacional, básicamente de que otros estados reconozcan externamente al Estado como tal. Es decir, esto tiene que ver básicamente con la comunidad internacional de estados, de naciones, y digamos, se reconoce, digamos, esto, digamos, data históricamente de lo que se llamó la Paz de Westfalia alrededor de 1864, en donde justamente los estados europeos a través de este tratado desterraron antiguas concepciones del Estado basadas en nociones feudales, ¿no? de pertenencia, digamos, o de control territorial basado en el linaje, para pasar a un reconocimiento de una autoridad y del reconocimiento mutuo de diferentes poderes instituidos. Un segundo atributo, obviamente ligado y relacionado con este, es el que se denomina la institucionalización de la autoridad estatal. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que para que el Estado sea, digamos, así como existe esta dimensión externa del reconocimiento de la autoridad estatal que está dada por otros estados hacia este Estado, en este caso, esto se relaciona con el reconocimiento interno de una autoridad única, de un poder estatal único en ese territorio delimitado. Como hacíamos referencia a la definición de Max Weber en el primer bloque de esta tutoría, justamente esto responde a la posibilidad, a la manera en que el Estado pueda ejercer ese monopolio de la autoridad, ese monopolio además de la violencia de manera legítima, es decir, que no sea desafiado, es decir, que su poder no sea desafiado por otros poderes dentro de ese territorio y que encuentre justamente obediencia. Y vale recordar, como yo señalaba antes y explicar ahora un poco más, que esa apelación a la violencia, justamente se trata más bien de una apelación a la violencia, sobre todo cuando hablamos de un Estado democrático, no es que la violencia se ejerce de manera directa y permanente, sino que básicamente a través del sistema normativo se aplica la legalidad del Estado. Por eso existe una aceptación voluntaria por parte del Estado. Incluso ciertos estados totalitarios, como ha sido, por ejemplo, el Estado soviético en la antigua Unión Soviética, actualmente Rusia, también se sustentaba, a pesar de ser un Estado totalitario, en el ejercicio monopólico de manera legitimada, en la medida que los habitantes, a través de la organización del Partido Comunista, es decir, brindaba o prestaba cierta reconocimiento, cierta autoridad o reconocimiento a ese Estado. Esto nunca es completo, nunca es total, y puede modificarse de acuerdo a los conflictos políticos, a los diferentes intereses y a las configuraciones de intereses. Por supuesto que también pueden ser que guerras civiles que puedan desembocarse puedan desafiar esa autoridad centralizada del Estado, ¿no? Por eso, por ejemplo, también tenemos ejemplos, como fue el caso, por ejemplo, de las FARC en Colombia, en donde, bueno, este cártel, digamos, controlaba parte del territorio de Colombia y desafiaba la autoridad centralizada del Estado colombiano, es decir, no reconocía a través de actividades paraestatales, por ejemplo. Entonces, este es un ejemplo, digamos, de cómo esa capacidad que tenía el Estado para institucionalizar su autoridad se veía limitada y no podía efectuarse claramente dentro de todo el territorio nacional. Entonces, este es un ejemplo de cómo entonces la estatidad supone y es una cuestión de grado, no necesariamente una cuestión absoluta.
Un tercer atributo del Estado tiene que ver con la diferenciación del control, es decir, cómo el Estado además logra penetrar en la sociedad a través de un conjunto de instituciones profesionalizadas que se dediquen básicamente a aplicaciones específicas. Esto tiene que ver con la implementación de la normativa, con el diseño y la implementación de las políticas públicas y fundamentalmente con la capacidad extractiva que tenga el Estado, ¿no? Es decir, un Estado, para que sea reconocido como tal, tiene que poder cumplir determinadas funciones y para eso necesita financiarse a través de básicamente la extracción de recursos, en este caso impuestos, por ejemplo, ¿no? Es decir, la aplicación de impuestos por parte del Estado es un ejemplo de una medida coercitiva. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas que habitan en un Estado deben, por las actividades que realizan, pagar ciertos impuestos que el Estado impone, es una imposición fiscal. ¿Cómo logra justamente el Estado hacerse de esos recursos? Bueno, justamente lo logra en base a sus actividades que le brindan, digamos, que hace que lo legitimen y además que pueda imponer su autoridad de manera coordinada en un Estado, en un territorio definido. Y finalmente, un cuarto atributo que tiene que ver con la internalización de una identidad colectiva. ¿Qué significa esto? Bueno, esto tiene que ver, esta es una dimensión, no es ya una dimensión material, como en el caso, por ejemplo, del tercer atributo, sino que es una dimensión más bien de tipo simbólica, un atributo o una capacidad simbólica, porque tiene que ver con la apelación a los símbolos, la apelación a una identidad nacional. Por ejemplo, ¿qué significa ser argentino más allá de ser cordobés, mendocino, santacruceño, porteño, ¿no? Es decir, hay una unidad política más amplia, que es esa unidad que ejerce su presencia y legitima su autoridad en todo el territorio nacional, y también lo hace no solo apelando a la coerción, al ejercicio de la autoridad monopólica, sino también a esta dimensión de apelación a la nacionalidad, que tienen que ver con los valores compartidos, con las experiencias, con el desarrollo histórico de una nación, lo que nos provee de esa identidad nacional y que además es un elemento simbólico importante y de proveedor de legitimidad para el Estado. Este cuarto atributo también es un atributo que es construido, obviamente, por ejemplo, el papel de la educación a través de los símbolos patrios, del himno, de la concientización y la educación. Actúa como difusora de valores nacionales que contribuyan a construir esta identidad, pero también existen ejemplos históricos en algunos países donde nos vamos a dar cuenta de que esa identidad colectiva o esa nacionalidad puede verse también limitada. Por ejemplo, en algunos países existen minorías lingüísticas o religiosas que por motivos también de desarrollo histórico diferenciado o por pertenencia a comunidades culturales, religiosas o lingüísticas diferenciadas, constituyen una minoría y muchas veces desafían y no reconocen a ese poder centralizado del Estado. Un ejemplo puede ser el de Quebec en Canadá, o el de la Cataluña o Cataluña en España, digamos que por diferentes desarrollos históricos en algunos momentos han desafiado a la conformación de un Estado nacional centralizado y han reclamado el reconocimiento, por ejemplo, de medidas especiales que permitan el reconocimiento, sobre todo la vigencia de esas características culturales distintivas, ya sea una lengua diferenciada u otro tipo de medidas. Entonces, para concluir, lo importante de estos cuatro atributos es que ustedes vean que los cuatro están vinculados y que muchas veces la adquisición de uno de los atributos juega a favor del desarrollo de los otros atributos. Que además estos atributos expresan dimensiones materiales, pero también dimensiones simbólicas, ¿no? En cuanto, digamos, a la capacidad que el Estado tiene justamente de constituirse como tal. Y que finalmente la estatidad es una cuestión de grado, es decir, que estos atributos se van adquiriendo con el desarrollo histórico y que pueden verse muchas veces, expresarse con mayor o con menor intensidad. Es decir, por eso vemos que esta naturaleza, digamos, muchas veces cambiante y diferenciada que podemos encontrar en las diferentes formaciones estatales.
Existen 4 elementos importantes, digamos, que tienen que ver con la estatidad y el Estado, que tienen que ver, por ejemplo, con la existencia de un mercado económico, con la existencia de un ejército, digamos, para salvaguarda de esa voluntad del mantenimiento de la soberanía nacional, las fuerzas de seguridad y el registro nacional para el establecimiento de una autoridad monopólica, y también, digamos, la difusión de símbolos y de valores a través de también medidas que refuercen la identidad nacional. Para terminar, entonces, en el día de hoy lo que les vamos a recomendar es que escuchen el programa de radio, escuchen los programas de radio futuros también que van a venir, traten de seguir el ciclo de radio y fíjense las fechas de emisión. Bueno, por supuesto, la lectura de la bibliografía, las tutorías, y les vamos a proponer seguramente a partir de mañana en el campus, en el foro, para que ustedes debatan en el foro, una actividad vinculada con esta tutoría y con la lectura del material de referencia, para que, bueno, sigamos sobre todo viendo cómo estos conceptos operan en la práctica. Muchas gracias.